supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios. Gracias al Señor por este nuevo día, por el privilegio que nos da de estar nuevamente acá. Acompañamos a la familia de Pablito. Pablito partió para estar a la presencia del Señor, entonces pues nos unimos en oración por esa familia para que el Señor sea consolándolos y fortaleciéndolos grandemente. Y sabemos que lamentablemente dice la palabra que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y así como mueren los unos, también mueren los otros. Creo que murió también Vicente Fernández, y es algo que a todos nos espera. Entonces la cuestión no es morir, sino saber realmente a dónde vamos a estar un día en la presencia del Señor. También el día viernes en la noche hubo un gran tornado en Estados Unidos que dejó aproximadamente más de 70 muertos en Kentucky, allí en Estados Unidos, además de la devastación y la afectación a las viviendas. Entonces estos eventos cataclísmicos, sumados a los diferentes desastres que se están presentando en estos últimos tiempos, lo que hacen es que nos están anunciando cada vez más que la venida del Señor Jesucristo está cerca, que está a la puerta. El mismo Señor Jesucristo lo habló allí en Mateo 24 acerca de las señales que precederían su retorno a la tierra. Y aunque en la misma profecía en Mateo 24, en el versículo 36, se nos dice que nadie sabe el día ni la hora, sabemos que las señales que estamos viendo en estos últimos tiempos fue lo que el Señor habló y lo que la Biblia nos permite ver. Así que nosotros debemos ser una iglesia que continuamente proclama el anhelado y el pronto regreso del Señor Jesucristo. De hecho, una iglesia bíblica se debe caracterizar por anunciar el regreso del Señor Jesucristo. El mensaje que el Señor me ha permitido traer el día de hoy se titula He aquí, vengo pronto, y está basado allí en Apocalipsis 22, desde el versículo 6 al 21. Dice así: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo soy Juan, el que oyó y vio estas cosas, y después de que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, vengo pronto, vuelve y repite el Señor allí en el versículo 12, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Versículo 15, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará de su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Versículo 20, el que da testimonio de estas cosas ciertamente dice, vengo en breve, amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Bueno, esta narración que acabamos de leer es una narración hablando del Señor Jesucristo, y está allí registrado en el libro de Apocalipsis, el libro de Revelación, en el último capítulo. Son los últimos versículos que habla la profecía de la Biblia. Tenemos que entender
que el libro de Apocalipsis es un libro completamente profético y completamente verdadero. Pero vamos a desmenuzar versículo por versículo para poder tener una comprensión más acerca de lo que queremos hablar el día de hoy. Apocalipsis 22:6. Y me dijo: estas palabras son fieles y son verdaderas. Entonces tenemos que entender que allí el libro de Apocalipsis, el Señor permitió 22 versículos para mostrarnos a nosotros las cosas que han de suceder pronto. Y no solamente de suceder pronto, sino que esas palabras son fieles y son verdaderas. Dice también: y el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. O sea que esta revelación inicialmente fue dada allí a Juan en la isla de Patmos, pero también fue transmitida a sus siervos. Por eso es que le decía, una verdadera iglesia, un pastor aprobado por Dios, tiene que predicar toda la Biblia y en especial el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Hay iglesias que no enseñan estos temas. ¿Por qué? Porque no son siervos del Señor. Pero estas palabras son para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. O sea, por eso dice que estas palabras son fieles y son verdaderas. Entonces encontramos en estos 22 capítulos que tiene el libro de Apocalipsis, encontramos los juicios del Señor manifestados en los 4 jinetes allí del Apocalipsis. Encontramos los siete sellos, encontramos también las 7 trompetas, las 7 copas de la ira de Dios, encontramos también la manifestación del hombre de pecado o del anticristo, que es lo que nos habla Apocalipsis capítulo 13, encontramos también las bodas del Cordero en Apocalipsis 19, en Apocalipsis 20, 21 encontramos allí cielos nuevos y tierra nueva. Y todas estas palabras realmente son verdad, como dice la palabra, que estas palabras son fieles y verdaderas. Por eso tenemos que hablar esos acontecimientos. Y hablando de acontecimientos, también por estos días hubo revuelo allí en varios portales cristianos, donde hay una estatua, si usted puede ver, ahí está la imagen, es un alebrije colocado en las afueras de la sede de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y este alebrije fue donado por México y es llamado el guardián de la paz y la seguridad del mundo. Pero ¿qué significa esto? Que cuando vemos esto, pues aparentemente dirán, es el arte, ¿cierto? Son esculturas, pero qué curiosidad que lo hayan colocado allí en la ONU. Cuando vamos a Apocalipsis 13:2, dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio poder y trono y grande autoridad. El libro de Daniel también nos dice que este leopardo tiene alas como de águila. Entonces, ¿qué significa esto? No significa que este alebrije sea la bestia, sino que nos está anticipando, nos está mostrando obviamente lo que está por venir. Recordemos que el libro de Apocalipsis tiene muchísimos simbolismos, y esto lo que vemos es que es un simbolismo y está pasando ahora, está pasando en estos últimos tiempos. Como le decía, todo lo que está viviendo el mundo, las señales y todas estas cosas nos están mostrando que las palabras del Señor son fieles y son verdaderas. O sea que esto es la confirmación del comienzo del fin. La Biblia habla del fin de los tiempos, habla del fin de la humanidad a causa del pecado. Y tenemos que hablarlo, tenemos que predicarlo y tenemos que enseñarlo. Y recuerde que estas palabras no es para que ninguno de nosotros se desanime. Porque tal vez usted me dirá: pastor, pero yo tenía sueños para este 2022, este 2030, pero realmente nuestros sueños deben estar delante del Señor. Así que estas palabras son fieles y verdaderas. Cuando nosotros comenzamos a leer el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 1, dice la revelación de Jesucristo. O sea que nosotros aquí lo que tenemos es la revelación del Señor Jesucristo. Dice que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Dice: y la declaró por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, así como dice al comienzo de Apocalipsis y así como dice al final, dice que las cosas que han de suceder pronto. Este libro fue escrito hace más de 2000 años, fue escrito allí en la isla de Patmos, y tal vez los primeros creyentes, los primeros cristianos pensaban que esto era para su tiempo. Pero recordemos que para el Señor 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. Entonces, las cosas que deben de suceder pronto. Y tal vez muchos dirán:
pastor, pero es que siempre lo han dicho los predicadores, no ha pasado absolutamente nada. Pero recordemos lo que dice la Escritura. Por eso es que hoy en día salen muchos burladores, muchas personas que se burlan del Evangelio, que dicen esos creyentes, esos evangélicos están pensando acerca de la venida de Cristo y realmente pues se van a quedar esperando. Pero cuando vamos a 2 de Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4, dice: sabiendo primero esto, ¿qué es lo que debemos saber? Dice que en los postreros días, dice, vendrán burladores. O sea que la Biblia sí nos habla acerca de las personas que se burlan acerca del Evangelio. Dice: andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Este advenimiento tiene que ver con la venida, con el regreso del Señor, con el arrebatamiento de la iglesia. Y dicen ellos: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea que nosotros los cristianos estamos expuestos a que se burlen de nosotros. Sabemos que los predicadores son rechazados, que la Biblia es odiada porque hay gente que odia la verdad de Dios. La gente no está odiando el islamismo, la gente no está odiando a Buda, Confucio, sino la gente está odiando a Cristo, todo lo que tiene que ver con el Señor y todo lo que tiene que ver con su palabra. Y nos podemos dar cuenta hoy en día, la gente rechaza el Evangelio. A lo bueno llaman malo y a lo malo están llamando bueno. Apocalipsis 22:7 dice así el título del mensaje: he aquí, vengo pronto. O sea que el Señor no dijo que se demoraría, el Señor no dijo que nunca vendría, pero Él lo que dijo fue que vendría pronto. Pero también dice: bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿A dónde tenemos que guardar la palabra? Tenemos que guardarla en nuestro corazón. Y no solamente guardarla, sino ponerla por obra. Que nosotros vivamos realmente la vida cristiana, que vivamos esa vida en el Señor Jesucristo. Entonces por eso dice: bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. O sea que tú y yo, cuando nos llamamos creyentes y caminamos de acuerdo a la Escritura, somos bienaventurados. Y esa palabra bienaventurado significa que somos dichosos. Tenemos que guardar las palabras de la profecía del libro, no las palabras de muchos mercaderes de la fe que vemos hoy en día por montón y que están hablando cosas de materialismo, de confesión positiva. No, eso no es lo que tenemos que escuchar. Por eso dice que lo que tenemos que escuchar es la palabra del precioso Señor Jesús, de la profecía de este libro. En 2 de Pedro 1, del 19 al 20, dice también: tenemos también la palabra profética más segura. Porque a veces preguntamos: bueno, pastor, ¿y cómo yo estoy seguro que lo que dice la Biblia es completamente la verdad? Pues aquí nos dice la misma Escritura, el apóstol Pedro, dice: tenemos también la palabra profética más segura. Dice: a la cual hacemos bien en estar atentos. O sea que usted y yo debemos estar atentos a lo que dice la Escritura, no a lo que dice el mundo. Cuando vienen noticias, cuando pasan catástrofes, todo lo que estamos viendo, lo único que hacemos es que lo analizamos a la luz de la Escritura para corroborar que cada vez la Biblia tiene verdad, que esas palabras son fieles y verdaderas, como lo declaró allí el Señor Jesucristo. Entonces dice que nosotros hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Ese lucero de la mañana se refiere al Señor Jesucristo. Si decimos que amamos a Dios, tiene que brotar de nuestro interior. Tenemos que apasionarnos por las cosas del Señor. Por eso siempre les repito y les he dicho que la labor de la predicación no es solamente de un predicador. La predicación nos corresponde a todos, de ir y hablar las buenas nuevas de salvación. Entonces dice que hasta que el lucero de la mañana salga a nuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Por eso aquí hablamos: la Biblia dice. Es la mejor forma que usted puede analizar si un predicador está hablando conforme a la Escritura. No los que dicen: es que el Señor a mí me dijo, o el Señor me dio esta palabra a mí. No, porque dice la misma palabra que la Escritura no es de interpretación privada, es abierta. Entonces hablamos como la Biblia dice. Cuando usted y yo vamos a
a diferentes lugares a predicar el evangelio, así como hoy tenemos que ir a presidir allí el funeral de este hermano que partió, pues vamos a hablar lo que la Biblia realmente dice acerca de la muerte, acerca de la vida, y no lo que nosotros queramos pensar o queramos creer, sino realmente lo que la Biblia está hablando. Apocalipsis 22:8 dice: yo soy Juan, el que oyó y vio estas cosas, y después de que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Entonces, este es el discípulo amado Juan, el cual fue un testigo presencial, que oyó y que vio y que también escribió, porque finalmente Juan fue el que escribió allí estas palabras. Pero él cometió un error, dice que se postró para adorar al ángel que le mostraba estas cosas. Nosotros aquí hemos hablado en mensajes anteriores acerca de ángeles y demonios, y la Biblia enseña que los ángeles no se deben adorar. Pero más sin embargo, aquí lo dice en Apocalipsis 22:9, dice: pero él me dijo, está hablando el ángel, hablando a Juan, le dice: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. ¿A quién tenemos que adorar? A Dios, en espíritu, en verdad, porque es el primer y gran mandamiento. Únicamente adoramos a Dios. Por eso es que la Biblia es cristocéntrica y por eso nuestros mensajes son cristocéntricos. Adoramos es al Señor Jesucristo, no a María, no a Pedro, no a Juan, no a los discípulos, ni a ninguno de los santos, sino adoramos únicamente a nuestro Creador. Entonces vemos también que este es un ángel temoroso de su Creador. No era el querubín grande. Donde hubiera sido el querubín grande, pues obviamente hubiera aceptado la adoración, porque ese fue el pecado original del querubín grande de Luzbel. Pero como este ángel era un ángel temeroso de Dios, no aceptó la adulación ni la adoración. Apocalipsis 22:10 dice: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo se va a demorar. Porque el tiempo está cerca. Correcto, muchas gracias. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. O sea que hace 2000 años el Señor habló que el tiempo estaba cerca. ¿Qué podemos decir hoy, 2021 años después? ¿Será que está más cerca? Claro que Jesús está a la puerta. Recuerde que le dije que en Mateo 24:36 dice que nadie sabe del día ni la hora, pero las señales han sido dadas. O sea que el tiempo sí está cerca, aunque podemos creer por las escrituras y por lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos, de que el Señor realmente, posiblemente, nosotros seamos la generación que viva los últimos tiempos, y significa los tiempos del juicio, los tiempos del fin, los tiempos donde el Señor Jesucristo va a regresar por segunda vez, porque recordemos que Él, antes de ascender el día de Pentecostés, Él prometió que regresaría por segunda vez, pero ya no viene como Señor, viene como juez a juzgar la tierra. Entonces ahora lo podemos tener como Señor o como Salvador, o algunos lo van a tener como juez. Gloria al Señor. Bienaventurado el que oye las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. También en Daniel 12:4, a Juan se le dijo que no sellara las palabras de la profecía de este libro. Cuando nosotros nos devolvemos al libro de Daniel, en el libro de Daniel capítulo 12 versículo 4, a Daniel se le dijo lo contrario. Le dijo: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea que a Juan se le dijo que no sellara, y a este se le dijo que sí sellara. O sea que significa que en el tiempo de Daniel, cuando leemos el libro de Daniel es como el libro de Apocalipsis. Cuando tú lees el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, te puedes dar cuenta que son libros completamente similares. ¿Por qué? Porque es la palabra del Señor. Pero a Daniel se le dijo: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea que sí se estaba hablando de una época donde vendría el fin de todas las cosas. Y dice también Daniel allí: muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Como nunca antes en el periodo de la historia, en los 6000 años que aproximadamente tiene de historia el ser humano sobre la tierra, la ciencia se ha aumentado como nunca antes. Y vemos ahorita el avance tan
tan tremendo de la tecnología que hay, que es realmente asombroso. Y todo esto se necesita. Cuando leemos Apocalipsis 13, encontramos que habla allí de una marca, y eso tiene que ver con un sistema económico, un sistema donde no va a existir el dinero, donde va a haber completamente dinero electrónico y no dinero físico. Y todo esto, obviamente, por medio de la ciencia. Apocalipsis 22:11 nos dice: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Qué significa esto, pastor? Vamos a verlo en el libro de Daniel, en el libro de Daniel 12:10, para poder entender. Dice: muchos serán limpios. ¿Cuántos hemos sido limpios y lavados por la sangre del Cordero? Amén. Dice: y emblanquecidos y purificados. Dice: pero los impíos procederán impíamente. Vemos como nunca antes en la historia cómo la maldad se ha levantado en estos últimos tiempos, y no tiene límite. Son cosas tan asombrosas, digamos, lo que ya ve uno, guerras, rumores de guerras, homicidios, envidias, los padres contra los hijos contra los padres, y vemos realmente un desorden y un caos, y eso es lo que nos está hablando allí la palabra, que los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Ellos no entienden. ¿Por qué? Porque, como dice Corintios, para ellos la palabra de la cruz les parece locura, no las pueden entender, no las pueden discernir. Por eso es que la Biblia y el Evangelio es para los cristianos, es para los creyentes. Entonces ellos no entenderán, pero dice que los entendidos sí comprenderán. Los entendidos somos nosotros, los que hemos sido justificados, los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Dice que los entendidos comprenderán. Apocalipsis 22:12, continuando con nuestro mensaje del día de hoy: he aquí vengo pronto. Dice Apocalipsis 22:12: he aquí vengo pronto. Tercera vez que el Señor repite aquí que Él regresará pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entendamos que nosotros no somos salvos por obras, somos salvos por la gracia del Señor Jesucristo, pero la Biblia sí habla acerca de unas recompensas, donde obviamente lo dice la Escritura, un galardón, una corona de vida. Por eso es que nosotros tenemos que servir al Señor, porque vamos a tener un galardón obviamente allí por la eternidad. Esto lo dice Isaías 40:10. Dice Isaías 40:10: he aquí que Jehová el Señor vendrá con su poder, y su brazo señoreará. He aquí viene, que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. O sea que sí hay recompensas por servir al Señor. Tal vez no en este mundo, pero sí en la vida eterna que el Señor nos promete. Porque ciertísimamente la Biblia habla en el libro de Apocalipsis de la vida eterna, de ese cielo nuevo, de esa tierra nueva. Como les decía, partió el hermano Pablito, pero sabemos y estamos confiados en el Señor, que Él partió para estar en la presencia del Señor, porque es lo que dice la Escritura. Finalmente esa es nuestra fe, es nuestra certeza, lo que nos dice allí la Escritura. Apocalipsis 22:13 dice el Señor Jesús: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. O sea que fuera de Él no hay absolutamente nada ni nadie que nos salve. Por eso en Juan 14:6 dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. O sea que Jesucristo es el único camino al Padre, no hay otro camino. Entonces, si no hay otro camino, ¿por qué las personas quieren buscar otro camino? ¿Porque dicen es que todos los caminos conducen a Roma? No. El único camino que conduce al Padre es el Señor Jesucristo. Y es lo que dice Hechos 4:12, que en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y es el nombre del Señor Jesucristo. Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Así que nosotros somos lavados por la sangre, por la preciosa sangre del Cordero. Y ellos dicen que nosotros vamos a tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿De cuál ciudad está hablando la Escritura? Pues de la Nueva Jerusalén. Cuando lo leemos allí en el libro de Apocalipsis, dice que descenderá la Nueva Jerusalén, preparada obviamente para
los que creyeron a lo largo de la historia bíblica. Apocalipsis 22:15 dice: más los perros estarán fuera, no los animales, las mascoticas, sino obviamente se refiere a las personas que hacen maldad. Dicen: más los perros estarán fuera, y de los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira estará fuera de ese lugar. Así que nosotros en vida decidimos a dónde queremos pasar la eternidad: en la presencia de Dios o en las tinieblas, por una eternidad. Y la Biblia en el libro de Apocalipsis habla del lago de fuego, y dice que todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue echado allí al lago de fuego. Y es acá donde nosotros debemos decidir. Por eso la cuestión no es morir, la cuestión es morir sin Cristo. Bienaventurado, Pablito partió, y es bienaventurado porque en medio de todo partió en el Señor. Isaías 55 del 6 al 8 dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Aquí confirma lo que yo le estoy hablando, es ahora, es en este tiempo. Por eso el día de salvación es hoy. Cuando les predicamos el evangelio a las personas, algunos dicen: no tengo tiempo, estoy ocupado, déjeme ver si estos días saco tiempo, si pasado mañana. Pero no sabemos qué será del día de mañana. Tenemos que vivir cada día como si fuera el último día. ¿Qué significa? Estar reconciliados y estar a paz con el Señor. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Dice: llamadle en tanto que está cercano. Versículo 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué tiene que hacer? Vuélvase a Dios. O sea que nosotros no estamos para condenar allí a los homicidas, a los idólatras, a las personas de la ideología de género, sino estamos para decirles que se vuelvan al Señor de todo su corazón. ¿Y qué pasa? Dice que el Señor tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es lo que dice Juan 3:17, que no envió Dios a su Hijo al condenar el mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Pero recordemos que el pecado por el cual se va a condenar la humanidad es haber rechazado, haberse rehusado al Señor Jesucristo. Él es el plan de salvación. Apocalipsis 22:16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Entonces aquí está hablando de las iglesias, no solamente de las iglesias que habían en tiempos bíblicos, sino de las iglesias que han venido a lo largo de la historia bíblica. Las iglesias no son realmente para captar dinero, ni para centrarse en el materialismo, ni en las cosas de este mundo, sino la iglesia es un instrumento para que nosotros vayamos y prediquemos las buenas nuevas de salvación, sin colocar, como dicen, tropiezo realmente allí a las personas. Dice también: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Apocalipsis 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida, pagando. Gratuitamente. Me gusta que esté atento. Recuerde que el pastor no sabe leer y a veces lee como mal. Dice: y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. O sea, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar en la Escritura? Que lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, a Él le costó todo. Llevar el dolor, el menosprecio allí en la cruz. Pero a nosotros no nos costó absolutamente nada. Por eso se llama gracia. Por eso dice que el agua de la vida gratuitamente. Entonces, ¿cómo es que algunos mercaderes de la fe argumentan que hay que hacer pactos, que hay que traer primicias, que hay que traer semillas, diezmos para recibir algo del Señor? Entonces están yendo en contra de la Escritura. ¿Por qué hablan eso? Porque no quieren leer la palabra del Señor. Porque están centrados en las cosas materiales de este mundo. Porque aman más el dinero. Hace 8 días estábamos hablando acerca de Dios y de las riquezas, y podemos ver por la Escritura que es lo que le pasa lamentablemente a muchos. Lo único que pedimos es que el Señor guarde nuestros corazones, guarde nuestras vidas, que nos permita seguir siendo una iglesia completamente bíblica, que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, porque realmente todo fue por gracia. También lo dice Romanos 3:24, dice: siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente.
por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea que vuelvo y le digo, para nosotros es gratis. ¿Y a cuánto nos gustan las cosas gratis? A todos, a todos. Pero las personas están rechazando lo que realmente vale la pena. El Evangelio, el Señor Jesucristo, el sacrificio de la cruz, el cual nos hace salvos, lo están rechazando. O sea que no están tomando lo que es gratuito. Fuera que tuviera precio, bueno, pero es que yo no tengo para pagar, como pasaba en el Antiguo Testamento, que realmente era por obras y no podían cumplir allí la ley, pero por eso esa ley tuvo que ser cambiada, tuvo que venir ese nuevo pacto, esa gracia que llamamos ahora. O sea que fuimos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. Recuerde que redención es cambio, el justo por los injustos. Y ese justo fue el Señor Jesucristo, como lo dice la Escritura. Entonces, realmente fue gratuito. Si alguno me pregunta, porque alguien me pregunta alguna vez, pastor, o sea que yo no tengo que diezmar, no. ¿Y tengo que ofrendar? Pues sí, porque realmente la ofrenda es voluntaria, lo que enseñó Pablo allí en el Nuevo Testamento. Recuerde que eso es para manutención de la iglesia, lo habla en Primera de Corintios, porque el arriendo ese sí no es gratuito, ese sí toca cancelarlo a tiempo, pero lo que hizo el Señor por nosotros sí fue completamente gratis. Apocalipsis 22, 18 dice el Señor: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía, no las palabras de los profetas de este tiempo, que están hablando lo que no va de acuerdo a la palabra, sino dice que todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. ¿Sí ve la importancia de escudriñar la palabra? Recuerde, como le digo más de una vez, la palabra no es para que se la memorice únicamente el pastor, es para que todos estudiemos la Escritura, lo que hacían los creyentes en Berea, en Hechos 17:11, que tenían los manuscritos para corroborar que lo que estaba hablando en ese tiempo Pablo y Silas estaba de acuerdo a la Escritura que había hasta su tiempo. Entonces tenemos que nosotros, por eso dice que yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, pero también dice, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Así que lo que podemos también ver es que la Biblia está completica. Mire, aquí como la ve, un compendio de 66 libros llamado Biblia, es el canon bíblico, está completo. No le faltó absolutamente nada, porque hay algunos que dicen es que la Biblia le quitaron unos libros y está incompleta, pero ni siquiera se han tomado la molestia de escudriñar las palabras de este libro. Recuerde que este es un libro vivo, más fresco que el periódico de mañana, y no es un libro común, porque es un libro que tú comienzas a leerlo y no terminas. Y así me pasó a mí. Alguna vez mi hija me preguntaba: papi, ¿cuántas veces has leído la Biblia? ¿Y qué te dije? Comencé a leerlo, pero no he terminado. Y así es. Dice, si alguno añadiera las cosas de este libro, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Entonces, como le digo, la Biblia está completica, no le faltó absolutamente nada. Lo que tenemos que hacer ahora es escudriñarla. Juan 5:39 nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿A cuántos de ustedes les parece que en ellas tenemos vida eterna? Amén. Claro, porque realmente recordemos que Jesús es la palabra, es el verbo hecho carne, según Juan 1:1. Pero hay algunos que no se conforman con las sanas palabras, que tienen comezón de oír. Por eso usted debe ser cuidadoso. A veces escuchamos cosas, ¿cierto? Y debemos ¿qué no hacer? Filtrar. Porque a veces las personas no se conforman con las sanas palabras, que es lo que dice 1 Timoteo 6, del 3 al 5. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, recuerde que doctrina es enseñanza, dice que es conforme a la piedad, ¿qué pasa? Dice, está envanecido y nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Así que la Biblia es completamente clara, la Biblia realmente nos advierte, nos habla acerca del cuidado que nosotros tenemos, porque dice que algunos tomarán la piedad como fuente de ganancia, pero también dice, apártese de ellos, salga de allí.
Pero lastimosamente estas congregaciones donde hacen esto, ni siquiera las personas pueden salir de sus congregaciones, porque si se van, se vuelven rebeldes y empiezan a hablar mal de los hermanos y les prohíben a los otros de la iglesia que cuidado con esos rebeldes. Esto es realmente antibíblico. La Biblia no enseña absolutamente nada acerca de eso. Si una persona se va a la congregación porque se fue para otra ciudad, se fue para otro barrio, porque tal vez no estaba de acuerdo con la doctrina, pues simplemente lo despedimos en bendición y le damos recomendación. Hay personas que han venido a nuestra congregación y ha pasado eso, ¿y qué les decimos? Los despedimos en bendición, les damos recomendación, que donde estén busquen un lugar donde puedan recibir las sanas enseñanzas del Señor Jesucristo, porque tienen que congregarse. Está bien que ellos puedan seguir viendo las enseñanzas por medio de las plataformas virtuales, pero tienen que congregarse, porque es lo que dice Hebreos 10:25, dice: no dejando de congregarnos, y más cuando vemos que aquel día se acerca. ¿Cuál día? Pues el día de la venida del Señor. Continuemos, Apocalipsis 22:19, ya vamos culminando nuestro mensaje del día de hoy. Dice: si alguno quitare. En el versículo anterior estaba diciendo si alguno añadiere, y vemos que hay personas que están añadiendo al Evangelio, pero también dice: si alguno quitare las palabras del libro de esa profecía, Dios quitará de su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Entonces están los que añaden y están los que le quitan. Por eso es que nosotros tenemos que buscar un equilibrio bíblico, por eso es que tenemos que predicar todo el Evangelio. Ya con este mensaje, gracias al Señor, completamos nuestro video o nuestra enseñanza número 100. Ya llevamos 100 enseñanzas que están allí en nuestras plataformas virtuales, y es un gozo y una alegría el poder predicar una sana doctrina. Hablamos absolutamente de todo, del suicidio, del amor, del perdón, de la familia, del amor al dinero y muchísimos temas más que son completamente bíblicos. Pero hay personas que entonces quitan y solo están enseñando algunas cosas en un texto sacado de su contexto y lo vuelven un pretexto, o sea que le están quitando allí a las palabras de la profecía. Por eso tenemos que hablar conforme dice la Escritura, abrir nuestra Biblia en situaciones. Anoche me escribía una creyente en el Señor, es de otra congregación, pero ella me pidió un consejo acerca de una situación que tenía, a ver qué opinaba, y pues obviamente pues yo le di mi concepto acerca de lo que dice la Escritura. Le respondí con versículos bíblicos, le dije: su merced, la Biblia dice esto y dice aquello, vaya y escudriñe, y obviamente pues lo más sabio sería que pidiera consejería allí con su pastor, pero la dirigimos a través de la Escritura. Entonces no podemos ni añadirle ni quitarle. Por eso le digo, las doctrinas de la prosperidad que tanto daño han hecho al Evangelio, lo único que están haciendo es añadiendo a las palabras, porque dicen: bueno, Jesús murió, aleluya, gloria a Dios, pero tú quieres ser bendecido y prosperado, ¿qué tienes que hacer? Trae tus dinero, trae tus diezmos, trae tus primicias, y se inventan una cantidad de cosas, y eso la Biblia lo cataloga como brujería, porque están manipulando a las personas para sacar provecho. Amén. Qué buena es la palabra del Señor cuando nosotros la escudriñamos. Apocalipsis 22:20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Vuelve y repite el Señor Jesucristo, finalizando el libro del Apocalipsis, dice que ciertamente vengo en breve. Amén. Esta palabra amén significa hecho está o así sea. Sí, ven Señor Jesús. ¿Cuántos le decimos en esta mañana: ven pronto Señor Jesús? Porque el mundo no da más, la maldad está llegando a su límite, se está rebosando la copa, y lo mejor que le puede pasar al mundo, lo mejor que nos puede pasar es que el Señor retorne por nosotros. Y tal vez tú dirás: ay pastor, pero es que mi familiar aún no se ha convertido. Pues el Evangelio ha sido predicado a toda nación y a toda criatura. Es lo que dice la palabra acerca de la predestinación, que los que Él llamó, a estos justificó. Entonces no hay excusa, no hay pretexto, porque el Evangelio ha sido predicado durante 2000 años. O sea que nadie va a tener excusa el día que seamos llamados delante del Señor. Entonces sí, ven Señor Jesús. Y Apocalipsis 22:21, que es el último versículo para finalizar nuestra enseñanza el día de hoy, dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos
vosotros. Amén. Esa gracia, recuerde que es ese regalo inmerecido. Gracias al Señor Jesucristo porque murió por nosotros, murió por los pecadores, para que nosotros a través de ese sacrificio perfecto, completo, nosotros fuéramos salvos. Y ahora nosotros por gracia podamos saber que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y que si un día partimos, así como han partido varios hermanos, como partió este cantante de música mexicana ranchera muy famoso y muy popular, todos un día vamos a partir, pero la cuestión es que nosotros tengamos la certeza, tengamos la esperanza que si un día partimos en el Señor y para el Señor. Por eso el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Recuerde que no era que Pablo tuviera tendencia suicida, sino que Pablo tenía certeza en vida de que el día que el Señor lo llamara iba a ser para estar en la eternidad con Cristo. Y esa debe ser la razón de un creyente, esa debe ser la posición de nosotros en esta vida. No desanimarnos, porque a veces nos desanimamos con todas las cosas que nos suceden, ¿cierto? A veces nos suceden circunstancias y nos desanimamos, tal vez perdemos un ser querido, perdemos el empleo y no sabemos ahorita esta pandemia y todo lo que está trayendo, estas cosas que más puedan traer, no lo sabemos, pero por eso debemos tener nuestra confianza en el Señor, que es, cierro con este versículo, Lucas 21-28, dice: cuando vean todas estas cosas, dice, sabed que el Señor está a la puerta. O sea que cuando vemos el panorama tan desolador que hay en el mundo, la angustia, la muerte, la zozobra, los suicidios, los intentos de suicidio, solamente sabemos que el Señor Jesucristo está cerca. O sea que nos tenemos que gozar, tenemos que alegrarnos, tenemos que vivir como si fuera el último día. Por eso le doy la recomendación como pastor, como hermano, como amigo, como servidor: congréguese, lea la Biblia, escudriñela, memorícela, háblela, cuéntela a los otros, hable a sus hijos estando en su casa y viva para el Señor Jesucristo. Es lo mejor que nos puede pasar. Lo decíamos hace 8 días, hace 15 días, no busquemos las cosas materiales de este mundo, sino buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Vamos a terminar en oración. Padre precioso, Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por la vida que nos has permitido hasta el día de hoy. Sabemos, Señor, que estamos en tiempos de dificultad, tiempos difíciles, pero también, Señor, creemos que tú regresarás pronto, Señor. Y que si tú regresaras, Señor, el día de hoy, esta noche, mañana, tal vez en un mes, sabemos, Señor, que tú nos has salvado, que tú nos has lavado, Señor. Hemos creído, Señor, que tú eres nuestro Salvador, el Salvador del mundo, Señor. Por eso te decimos: tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Por eso te decimos en esta mañana que nos perdones, que nos limpies, que preserves nuestros nombres en el libro de la vida y que nunca jamás lo borres de allí. Te lo pedimos de todo nuestro corazón y te damos gracias. Gracias por Casa Iglesia Familias en Cristo Bogotá, por la iglesia en Cartagena, Señor, que nos permitas poder predicando, que podamos predicar ese correcto evangelio, Señor. Guarda nuestros corazones de toda altivez, de toda soberbia, de toda vanagloria, de todo engaño y de toda mentira del pecado, Padre precioso. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús y te damos gracias. Amén.